En el mes de febrero del año 1521, perdón, en el mes de enero del año 1521, hace exactamente 500 años y unos pocos días, un hombre en Roma se dispone a escribir una carta con destino a Alemania. Este hombre que escribe la carta no es un hombre cualquiera, es el hombre más poderoso de su tiempo, el Papa León X. Y esta carta que va a escribir no es una carta cualquiera, es una carta de condena, una carta de excomunión, uno de los documentos más duros que se podían hacer. La excomunión significaba que esa persona estaría expulsada de la Santa Madre Iglesia y podría ser desterrada e incluso ejecutada. Y no se destina a un hombre cualquiera, sino al famoso monje alemán Martín Lutero. Y el delito no era un delito cualquiera. El delito era haber clavado esas 95 tesis que había clavado 3 años antes, esas tesis contra las indulgencias de la Iglesia Católica, esos documentos que se habían inventado para comprar la salvación. Y también el delito era que cuando recibió esa amenaza de que si no se retractaba sería excomulgado, Lutero fue y quemó ese documento junto con otros libros católicos. Por esta gran rebelión de este monje Lutero, él fue convocado el 17 de abril de 1521, que pronto se celebrarán 500 años, fue convocado a un juicio, a una dieta de Worms, se llamaba, allí en la ciudad de Worms. Y allí se le dijo que tenía que retractarse de todos sus escritos. Y después de pensar, Lutero hizo esta famosa declaración, esta famosa confesión que dijo: si no se me convence mediante el testimonio de las Escrituras o por razones evidentes, ya que no confío en el Papa ni en los concilios porque se contradicen, me mantengo firme en las Escrituras que he adoptado como mi guía. Mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios y no puedo ni quiero retractarme de nada, reconociendo que no es seguro ni correcto actuar contra la conciencia. Que Dios me ayude. Esas palabras no solamente resonaron en ese palacio donde se estaba haciendo el juicio, sino que resonaron por toda Alemania y por todo el mundo. Y por la gracia de Dios, eso cambió el curso de la historia. Porque la Reforma Protestante fue el redescubrimiento de las doctrinas de la Biblia, de las doctrinas bíblicas, de las verdades que los apóstoles y la Iglesia primitiva habían muerto y habían dado su vida por estas verdades. Y el resumen de las verdades de la Reforma, algunos lo han acogido en 5 eslóganes o 5 frases cortas o 5 lemas que lo resumen todo, y son llamados también las 5 solas, que quizá muchos habéis escuchado, y se resumen en esto. Primero, sola escritura, como se decía en latín, y eso quiere decir que la escritura es nuestra única regla de fe y práctica, no la tradición, no lo que digan los papas, no lo que digan los concilios, sino solamente la escritura. La segunda es sola gracia, solamente por la gracia de Dios el hombre puede ser salvo. La tercera, sola fide, en latino, sola la fe, y significa que solamente por medio de la fe el hombre puede recibir esta salvación. Solo Cristo, y se refiere esto a que solamente en Cristo podemos ser salvos. Y por supuesto la última es solo a Dios la gloria, soli Deo gloria en latín, y esto significa que solo a Dios debe ser dada toda la gloria. Y estas son verdades cardinales, verdades importantísimas. ¿Por qué? Porque tratan de la salvación de nuestra alma. La pregunta más importante que tú tienes que hacerte y que yo tengo que hacerme, la pregunta más importante que nadie puede hacerse en este mundo y en toda la historia es esta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Como dijo ese carcelero en Filipos a Pablo, les dijo a Pablo y Silas, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Como dijeron esos 3.000 personas en Pentecostés cuando Pedro les predicó el Evangelio, les dijo: señores, hermanos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué haremos? O como dice el libro de Job, en el capítulo 25, ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? Esta es la pregunta de las preguntas. ¿Cómo puedo ser salvo?
Pero desgraciadamente es una pregunta que mucha gente nos está haciendo. Quizá tú estás escuchando y nunca se te ha ocurrido hacerte esta pregunta: ¿cómo puedo ser salvo? Y es que hoy hay mucho desconocimiento en el día de hoy. E incluso me acuerdo de estar hablándole a alguien una vez en la universidad y hablarle de lo que creemos en cuanto a la salvación y cómo ser salvo. Y el chico este me dijo: ¿pero a qué te refieres con salvación? ¿Ser salvo? ¿A qué se refiere a eso? Y es que hay que empezar por el principio. Hay que empezar a explicar, como empezó explicando el apóstol Pablo en Efesios 2, que somos pecadores, que estamos totalmente muertos en nuestros delitos y pecados, espiritualmente muertos, que también estamos muertos como enemigos de Dios, odiamos a Dios, nos rebelamos en contra de Dios, seguimos al mundo, seguimos a Satanás, seguimos nuestros propios deseos de nuestra carne, y eso significa que estamos muertos con una condenación eterna. Estamos bajo ira, hijos de ira. Y no podemos hacer nada en nosotros mismos. No podemos salir del pozo de pecado en el que estamos, no podemos encontrar el camino porque estamos perdidos, no podemos salir a flote porque nos estamos ahogando en nuestro pecado, no podemos volver a vivir porque estamos muertos en nosotros. Nadie puede hacer eso. Necesitamos que alguien nos rescate, que alguien nos salve, que alguien nos dé nueva vida, porque nosotros no podemos. Pero Dios, que es rico en misericordia, como leímos la semana pasada, Él interviene y Él es nuestra esperanza. Y no solo eso, sino que vimos la semana pasada que la misma vida celestial, el poder de la vida, el poder de vida de esa resurrección de Cristo puede ser nuestro. Podemos participar de esa vida que Él tiene ahora, podemos tener nueva vida juntamente con Cristo. Pero la pregunta es, ¿cómo puede ocurrir esto? ¿Cómo podemos ser salvos? ¿Cómo podemos ser rescatados? ¿Cómo podemos tener nueva vida si estamos en nuestros pecados? Y aquí en el versículo 8 y 9 se nos da la respuesta. Si la Biblia fuera una sierra montañosa como la Sierra de Segura, sin duda estos versículos 8 y 9 serían uno de los picos como el yelmo que tenemos aquí al lado, uno de los picos más altos, una de las cumbres, uno de los pasajes más claros en los que se explica la doctrina más importante, la doctrina de la salvación, cómo un alma puede ser salva. Y estas son las mismas doctrinas que se redescubrieron en la Reforma. Y hoy queremos ver simplemente tres cosas que resumen estos dos versículos. Una de las cosas que hemos visto que se redescubrió en la Reforma fue la sola gracia. Y tenemos ahí, porque por gracia sois salvos. También se redescubrió solamente fe. Y tenemos ahí, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, por medio de la fe. Y también queremos ver solo a Dios la gloria, porque el versículo 9 dice, no por obras, para que nadie se gloríe. La gloria debe ser solamente de Dios. Así que queremos ver estas tres cosas en el día de hoy. En primer lugar, sola gracia, porque dice, por gracia sois salvos, solamente por gracia. ¿Cómo puede ser un pecador salvo? Solo por gracia. Ya nos había anunciado el apóstol Pablo en el versículo 5, como vimos la semana pasada, nos había dado un tráiler, un anuncio de lo que iba a hablar. Y en el versículo 5, entre paréntesis, encontramos estas 4 palabras, por gracia sois salvos. Y aquí, en estos versículos, nos da un desarrollo, una explicación más grande sobre esto. Pero la pregunta que nos podemos hacer es, ¿qué es la gracia? ¿Qué es la gracia de Dios? Muchos, y no lo hacen incorrectamente, lo han hecho bien, han definido la gracia como regalo no merecido. Y no es incorrecto, por supuesto, pero cuando hablamos de la gracia de Dios, quizá esta definición se queda corta. Porque no es solamente que no la merecemos, que no merecíamos este regalo, sino que merecíamos justo lo opuesto, merecíamos la condenación. No éramos simplemente unos mendigos en la calle y entonces que recibimos este regalo que no merecíamos, sino que éramos peor que eso, éramos unos enemigos rebeldes que habíamos peleado, luchado y rebelado y escupido contra Dios, y Él, en vez de darnos la condenación que merecíamos, nos da su gracia, nos da su gracia. Merecíamos el infierno y nos da su gracia. ¿Y la gracia qué es? Es el regalo eterno, soberano, inmerecido y gratuito de Dios
para pecadores indignos y rebeldes, dándoles salvación y bendiciones espirituales en vez de la condenación que merecen. Voy a repetir eso. La gracia es el regalo eterno, soberano, inmerecido y gratuito de Dios para pecadores indignos y rebeldes, dándoles salvación y bendiciones espirituales en vez de la condenación que merecen. Y queremos ver algunas cosas sobre esta gracia salvadora, esta gracia que nos salva. Y el autor A.W. Pink, en su libro Los atributos de Dios, nos da tres características que vamos a describir en el día de hoy. Vamos a utilizar estas 3 características. Lo primero es que la gracia es eterna. No fue una idea que se le ocurrió a Dios así después que pecamos, no fue que la gracia se le ocurrió a Dios cuando nosotros tuvimos fe, no. La gracia estaba en la mente de Dios para siempre. Dios es un Dios de gracia. Y eso es lo que vimos también hace semanas, en el capítulo 1, versículo 4, que vimos que Él nos escogió, en su gracia nos escogió ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Y en 2 de Timoteo 1:9 se nos dice ahí, habla de cómo Dios nos salvó y dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, cuando antes de los tiempos de los siglos. Desde antes de la fundación del mundo, desde antes de los tiempos de los siglos, Dios había decidido darnos su gracia a su pueblo. Pero su gracia no solamente es eterna, sino que también su gracia es soberana, porque Dios la da a quien quiere. Hay mucha gente que no le gusta escuchar de esto, pero Dios, la Biblia nos dice que Él tiene misericordia del que quiere tener misericordia, y Él muestra su gracia a los que Él elige. La Biblia dice que la salvación es de Jehová. Salmo 3:8, la salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Y eso pasó con el profeta Jonás. Dios le dijo, ve y predica a la gente en Nínive. Y Jonás dijo, no, ellos no se merecen la salvación de Jehová, no se merecen la gracia, así que yo no voy a ir ahí, porque si no, Dios los va a perdonar. Yo no voy a ir. Intentó huir, y Dios lo tuvo que mandar al agua, que lo tragara el gran pez, y en el vientre del pez, Jonás dijo esas palabras. En Jonás 2:9 él se dio cuenta que él no era el que decidía, sino que Dios es el que tiene misericordia y gracia, y dijo, la salvación es de Jehová. Tuvo que reconocer, la salvación es de Jehová. Dios tiene gracia de quien quiere. Pero también, y es lo que queremos ver más detenidamente, la gracia es no solamente eterna y soberana, sino que la gracia es gratuita. Y en cierta manera es una repetición de términos, porque la palabra gratis viene de la misma palabra que la palabra gracia. Son de la misma familia. Si la gracia es inmerecida, entonces no se puede comprar, no se puede merecer. Pero aún así, en el día de hoy tenemos tan incrustado en nuestra mente y en nuestra sociedad y en nuestra cultura lo de poder ganarse la salvación. E incluso quizás habéis escuchado a gente hablar y decir, esa persona tiene el cielo ganado, Pero ni el cielo ni la salvación se pueden ganar. Aunque tuvieras todo el dinero del mundo, no podrías comprar ni la casa más pequeña en el cielo. Nada, todo es gratuito, todo es inmerecido. Cuando tú compras algo, te mereces que te den lo que has comprado. Pero la salvación es gratis, sin dinero. Y es una ofensa pensar que la puedes comprar. Imagínate que el rey de España te invita a su palacio y cuando llegas a su palacio, él te pone cualquier tipo de manjares y ves todos los lujos y te hace sentar en una silla espectacular y todo es tan bonito y puedes comer como nunca has comido y tienes la compañía de tanta gente tan alta y tan famosa, y estás ahí y no te lo crees. Y al salir, el rey se pone a la puerta para dar la mano a todas las personas que han venido. Y cuando tú sales de ahí, coges un billete de 5 euros, se lo pones en la mano al rey y le dices, mira, aquí está para pagar por lo que tú has hecho por mí hoy. Eso sería una ofensa, pero ¿cómo te crees que tú puedes pagar con tus míseros 5 euros o el dinero que sea por todo lo que te han dado? Era un regalo.
Sería una ofensa para el rey y por eso es una ofensa para el Rey de Reyes cuando nosotros pensamos que podemos pagar, que podemos hacer algo para ser salvos. No, es por gracia. Ese fue uno de los grandes temas de la Reforma protestante. La Iglesia Católica había estado por años utilizando la venta de indulgencias y de alguna manera sigue haciéndolo en el día de hoy. Estas indulgencias eran como unos vales que se podían comprar y si yo compraba uno significaba que o yo o otros familiares míos tendríamos que pasar menos tiempo en el purgatorio. Es el lugar que se había inventado la Iglesia Católica donde supuestamente se purgan los pecados. Así que éramos salvos o éramos perdonados por dinero, por pagar. Un hombre llamado Johannes Tetzel fue enviado a Alemania como predicador de estas indulgencias y se pasaba de pueblo en pueblo predicando con gran elocuencia y vendiéndolas y llegando a decir a la gente que cuando insertaran el dinero, la moneda en el cofre, en el mismo momento las almas salían del purgatorio. Menuda mentira, menuda blasfemia. Pero desgraciadamente estas doctrinas que nos parecen tan extrañas y que nos parecen tan blasfemas siguen estando en el día de hoy. Mucha gente piensa que tiene que pagar para alcanzar la salvación. Incluso en la Iglesia Católica se hace que si quieres una misa para rezar por el alma de tu difunto, entonces tienes que pagar. E incluso esta aberración se ha metido en algunas llamadas iglesias evangélicas del Evangelio de la Prosperidad. Dicen, si no diezmas, si no pagas, no hay cielo para ti. Y es lo mismo, salvación por dinero, salvación por pagar. Pero la Biblia nos dice que la salvación es por gracia, sois salvos. Este fue uno de los grandes caballos de batalla de Lutero y los reformadores y nosotros tenemos que coger el testigo y seguir peleando esta batalla. No es por dinero, es por gracia. No es por indulgencias, es por gracia la salvación. Pero cuando decimos gratuita, también estamos hablando de méritos. Porque hay gente que intenta pagar con dinero, pero otros intentan pagar con méritos o con obras. Y si alguna vez habéis leído el libro de Romanos, es un libro que recomiendo y que explica cómo la salvación es por gracia, por medio de la fe, lo que estamos viendo en el día de hoy. Y el libro de Romanos empieza con el capítulo 1 hablando de cómo los gentiles, los que no son judíos, están condenados por sus pecados. Se han depravado en sus pecados y están condenados. El capítulo 2 nos habla de que los judíos, aquellos que se piensan orgullosos en su religión, también están condenados. Y nos hace ver que tú seas religioso o no seas religioso, tengas más moral o tengas menos moral, todos estamos condenados. Y en el capítulo 3 de Romanos, en los primeros versículos nos habla de que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien haga el bien, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y en ese versículo de Romanos 3:23, lo concluye todo diciendo, por cuanto todos pecaron, judíos, gentiles, morales y no morales, religiosos y no religiosos, por cuanto todos pecaron y están destituidos, excluidos de la gloria de Dios. Y ahí lo encierra todo bajo pecado y bajo condenación. Pero el siguiente versículo nos da una esperanza, porque Romanos 3:24 nos dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Somos salvos por su gracia y somos salvos gratuitamente, gratuitamente. Y cuando hablamos de la gracia tenemos que entender que no puede ser como algunos dicen, un poco de gracia, sí, la gracia de Dios, y otro poco de mis obras. Hacemos una combinación, un poco de mis obras y otro poco de la gracia de Dios y así podemos ser salvos. No, no y no. Si vas a Romanos 11, si buscas Romanos 11 conmigo y el versículo 5 y 6, Romanos 11, versículos 5 y 6, nos explica esto, que no se puede mezclar. Romanos 11, versículos 5 y 6. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es por gracia. De otra manera, la obra ya no es obra.
La gracia y las obras no se pueden mezclar de la misma manera que el aceite y el agua no se pueden mezclar. O es aceite o es agua. No puedes tener una combinación de las dos. Y de la misma manera, o es por gracia o es por obras. No puedes tener una combinación de gracia y obras. Y la Biblia dice que la salvación no es por obras, es solamente por la gracia. Pero pensar que es gratis la salvación no nos debe hacer pensar que fue barata. A Dios el Padre le costó la vida de su propio Hijo, pero leemos en la Escritura que Él no escatimó. Él no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros para salvarnos de nuestros pecados. Gracia significa que no lo puedes comprar, ni con dinero, ni con méritos, ni con buenas obras. Pero desgraciadamente en nuestro corazón siempre pensamos que nosotros podemos hacer algo, podemos ayudar a Dios, nosotros podemos ganarnos un poquito, yo hago el 1% y que Dios haga el 99%, pero al menos que yo pueda hacer algo para mi salvación. Pero no, no y no. Así es la gracia de Dios inmerecida, es soberana, es eterna. Tenemos que recordar, es inmerecida, no puedes hacer nada. Hace unas semanas estaba leyendo una historia de un hombre llamado Josué Poole, un hombre en Inglaterra de los años 1830. Es una historia dura porque este hombre era un hombre cruel, miserable, malvado, un hombre totalmente controlado por la bebida. Este hombre tocaba el violín en bares y en pubs y mientras él al menos podía comer y beber lo que quería como un rey en estos bares y pubs, su familia se moría de hambre y tenían que mendigar por las calles. Su primera mujer murió de tuberculosis mientras él yacía borracho al lado suya. Este hombre hacía vivir a su familia, a su segunda mujer con la que se volvió a casar, los hacía vivir en un sótano sin cama, sin condiciones, incluso sin mantas, sin nada. Tanto es así que 2 hijos suyos murieron por vivir en estas condiciones. Una historia de crueldad. Y no solamente este hombre, también maltrataba a su mujer y a sus hijas. Al final, este hombre acabó en la cárcel por maltratar a su familia. Y el juez le puso una fianza pensando que una fianza de no mucho dinero pensando que alguien la pagaría, pero nadie quería dar un duro por este hombre. Así que tuvo que pasar 6 meses en la cárcel. En la cárcel, por la gracia de Dios, escuchó el Evangelio y Dios lo salvó. Nadie daba un duro por él, pero Dios el Padre dio a su Hijo unigénito por él. Y cuando leo esta historia y piensas en esta historia y dices, Señor, pero este hombre merece la condenación por toda esta crueldad y toda esta maldad. Y entonces el Señor nos recuerda, es que no entiendes de mi gracia. Mi gracia es inmerecida. Él no la merecía y yo tampoco la merezco. Yo tampoco la merezco, Señor. Nadie la merece. Es completamente inmerecida. Pensar quizás en Manasés, el rey Manasés allí en Judá, el rey más malvado que hubo, el rey más asesino que hubo. La Biblia nos cuenta que este rey derramó tanta sangre inocente que incluso se puede decir que llenó Jerusalén de extremo a extremo de sangre inocente. Incluso mató a su propio hijo quemándolo para los dioses. Él incluso hacía pecar a los demás. Adoraba a todos los dioses falsos que hubiese. Se metió en la brujería, en la magia negra, se hizo adivino. Un rey malvado, incluso dice Dios que fue por el pecado de Manasés que Dios trajo la cautividad a su pueblo. Dios destruyó a su propia ciudad Jerusalén, la destruyó, el templo fue destruido por la maldad de este hombre Manasés. Pero en sus últimos años, él fue humillado, se arrepintió y vino a Cristo y Dios lo salvó y fue restaurado. Y decimos, Señor, no es justo, había otros reyes mucho menos malos que este, y a este que es el peor rey, a este tú lo salvas, no es justo, no se lo merece. Y nos olvidamos que la gracia es inmerecida, ni Manasés la merecía, ni Josué Poole la merecía, ni Alejandro Bernabeu la merecía. Nadie merece la gracia de Dios. Eso es gracia, eso es la gracia y tenemos que entenderla. ¿Quién merece la gracia? Nadie, nadie. Por gracia somos salvos y nadie puede merecerla. Y esa es la doctrina de solamente gracia.
Pero en segundo lugar queremos ver solamente por la fe, la sola fe, porque dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La salvación es de Jehová, puramente por su gracia. Pero ¿cómo es que la podemos recibir nosotros? ¿Cómo recibimos esa salvación? Por la fe, por medio de la fe. La fe es el canal, el medio por el cual la recibimos, por el cual recibimos esta gracia de Dios para ser salvos. Y este fue otro de los grandes eslóganes o lemas de la Reforma protestante. Fue este llamado de sola fide en latín, que quiere decir solo por la fe. Y nos habla lo que tenemos aquí, salvos solamente por medio de la fe. La Iglesia de Roma había enfatizado por muchos años que para ser salvo hacía falta, sí, un poco de fe y muchas obras. Y una combinación de los dos nos podía salvar. Pero los reformadores se dieron cuenta que la Biblia enseña esa gran doctrina de la justificación solamente por la fe. En Romanos, otra vez, este libro tan importante sobre la gracia y la fe, en Romanos 5:1 leemos: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Te pregunto, quizás estás escuchando esto y aún no tienes esta paz en tu corazón. Duermes por la noche y no sabes qué pasará si no te levantas al día siguiente. ¿Dónde estará tu alma? No tienes esta seguridad, no tienes esta paz. Te digo, solamente puedes obtener esta paz mediante la fe. Justificados, pues por la fe tenemos paz. Pero quizá te preguntas, ¿y qué es la justificación? ¿Qué es esto de ser justificados? Justificados significa ser declarado justo. Y muchas veces lo utilizamos en nuestro lenguaje cuando estamos hablando de que alguien pues se justifica siempre a sí mismo. Alguien me estoy justificando las cosas que hago. Y significa que alguien pues está declarando inocente, se declara justo. A veces lo utilizamos también para poner excusas. Pero cuando la Biblia habla de la justificación, se refiere a un acto que Dios hace, un veredicto divino, en el que Dios declara justo o justa a una persona. Ahora bien, quizá puedes preguntar, ¿y a quién declara justo Dios? ¿A quién justifica Dios? En nuestra mente lo normal sería que Dios justificara a aquellos que son justos o a aquellos que están intentando ser justos. Y como Dios sabe todo, pues entonces Él sabrá quiénes son mejores personas. Pero es que no hay mejores personas, no hay bueno ni aun uno, como hemos visto. Todos hemos pecado, todos estamos igual de perdidos en nuestro pecado. No es que unos estén más cerca de la salvación, no, todos estamos igual de perdidos en nuestro pecado. Dios ha establecido un estándar, que es la obediencia perfecta a su ley. Ninguno hemos llegado ahí ni de lejos. Entonces, quizás preguntas, ¿entonces Dios no va a salvar a nadie? ¿Entonces Dios no va a justificar a nadie? No, sí que Él va a justificar. Pero la otra pregunta que nos puede venir es, ¿cómo entonces Dios puede justificar? Si es que lo justo sería que nosotros recibiésemos la condenación, porque no hemos llegado a lo que Él ha pedido. Si lo justo por nuestro pecado es que seamos condenados, ¿cómo puede Dios perdonar a un pecador? Y esta es una pregunta muy buena. Es una pregunta que encuentras la respuesta en toda la Escritura. ¿Cómo puede Dios ser justo y al mismo tiempo perdonar a un pecador? Porque, por supuesto, nosotros pensamos, el delincuente tiene que pagar por su delito, ¿no? Si vemos a un juez que le llega el delincuente, el culpable, y el juez dice, bueno, yo soy muy bueno, te voy a perdonar. Diríamos, ese juez no es bueno, ese juez es malvado y merece ser puesto en la cárcel. Pero Dios, ¿puede ser justo y al mismo tiempo perdonar al pecador? Sí. Y lo vemos esto en la muerte del Señor Jesucristo. Porque aquí entramos en una doctrina que quizá tiene un nombre difícil, pero que se llama la doctrina de la imputación, la enseñanza de la imputación. Y muchas veces en las noticias, quizás estás viendo las noticias y escuchas que algún político, suelen ser políticos, han sido imputados por un caso de corrupción. Y esa es una palabra que quizás has escuchado bastantes veces. Este político de este partido imputado en un caso de corrupción. Y otro. Y lo hemos escuchado muchas veces en los últimos años. ¿Y te has preguntado qué significa la palabra imputado? Significa que hay un delito
un delito que se ha cometido y que ese delito ahora ha sido atribuido a esta persona. Eso es lo que significa imputar, atribuir algo a una persona. Y luego se hace un juicio y se confirma si se confirma o se niega esa imputación a esa persona. Y hay una doctrina preciosa en la Biblia, y es esta doctrina de la imputación, que aunque parezca algo complejo, es algo simple. Y el juicio ya ha sido hecho en la cruz del Calvario. Y lo que significa es que todo nuestro pecado, todos nuestros delitos han sido atribuidos a Cristo. Él ha sido imputado por nuestros delitos y por nuestros pecados. Nuestros pecados han sido puestos sobre Él. Si me acompañáis, por favor, a 2 Corintios 5, 21. Porque no solamente hay esa imputación, sino hay otra más. Hay otra más. 2 Corintios 5, 21. Un versículo tremendo, tremendo en la palabra de Dios. 2 Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, y se refiere a Cristo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Se refiere a Cristo que no conoció pecado, por nuestros delitos, Él fue hecho pecado. El Padre imputó nuestros delitos, nuestros pecados a Cristo. Pero hay algo más. Hay otra imputación ahí, porque dice, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. La justicia de Cristo, que Él en su vida había vivido perfectamente obediente a la ley, una vida de justicia. Ahora la justicia de Cristo, cuando somos salvos, es imputada a nosotros, es puesta a nuestra cuenta. Nuestro pecado es puesto a cuenta de Cristo y Él paga allí en la cruz, y la justicia de Cristo es puesta a nuestra cuenta. Y esta es una doctrina preciosa. Y no es tan compleja como creemos, es la doctrina de la imputación, que nosotros a nuestra cuenta, ahora en nuestra cuenta hay una transferencia que dice justicia, la justicia de Cristo, y en la cuenta de Cristo nuestro pecado ha sido impuesto a Él. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Entonces, ¿Cómo es que puedo ser justificado? ¿Cómo puede ser que mi pecado sea imputado a Cristo y su justicia sea puesta a mi cuenta, sea imputada a mí? Nos lo dice aquí en todos estos versículos que hemos leído, solamente por la fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Justificados pues por la fe. La salvación, la justificación, la imputación se reciben solamente por la fe. Solamente por medio de creer en Cristo como tu Señor y Salvador. Eso es lo que le dijo Pablo al carcelero. Cree en el Señor Jesucristo. El carcelero que le vino le dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Pablo no le dijo, bueno, tendrás que vivir una vida de buena persona, tendrás que dar tu dinero a la iglesia, tendrás que ir a una iglesia todos los domingos, tendrás que hacer buenas obras, tendrás que dar tu dinero a tus vecinos. No, dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y es lo mismo que te digo a ti si estás escuchando y no conoces a Cristo, te digo, cree en el Señor Jesucristo. Es lo que dijo Cristo cuando vino a esta tierra. La primera frase que tenemos registrada de su ministerio fue: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Y qué voy a decir? Arrepentíos y creed en el Evangelio. No les dijo comenzar a hacer buenas obras, vivir una vida de buenas obras y entonces no. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Acuérdate del ladrón a la derecha de la cruz. ¿Qué buenas obras pudo hacer ese ladrón? No, estaba ya en sus últimas horas y le dijo a Cristo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él creyó en Cristo y Cristo le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Salvación se recibe por medio de la fe, solamente por medio de la fe. Y esta es la gran diferencia entre todas las demás religiones y el cristianismo verdadero. Todas las demás creencias y filosofías de este mundo dicen, haz esto, haz eso, haz aquello, haz, y entonces serás salvo. Pero la Biblia dice, hecho está, créelo y serás salvo. Esa es la diferencia abismal entre la verdad y la mentira, entre el cristianismo y todas las demás religiones.
Y este fue el gran problema en la mente de Martín Lutero. Él había trabajado, él era el monje o el más impecable, trabajaba y trabajaba en buenas obras y se hacía confesión, daba todo lo que podía, pero seguía teniendo una conciencia turbada. Y cuando leía en la Biblia, especialmente en Romanos, sobre la justicia de Dios, le aterraba pensar en la justicia de Dios, que va a caer sobre mí y voy a ser condenado. Y le aterraba todas estas cosas, hasta que entendió esos versículos en Romanos 1:17. Mas el justo por la fe vivirá. Y se dio cuenta que la justicia era la justicia de Cristo, que podía ser imputada a Él, que Él podía tomar la justicia de Cristo y Cristo tomar sus pecados. Y eso era solamente por la fe. Y nos dice Lutero que ese día, en ese momento, me sentí renacer y haber atravesado las puertas abiertas del paraíso. Toda la Escritura cobró un nuevo significado. Y si bien antes la justicia de Dios me había llenado de odio, ahora se tornó para mí inexpresablemente dulce y con un amor mayor. Este pasaje de Pablo se convirtió para mí en una puerta al cielo, porque el justo por la fe vivirá. Por la fe es que obtenemos esa justicia de Cristo. Y tiene que ser por fe para que sea por gracia. Y ahora quizá preguntas tú, ¿y qué es la fe? Nos dice aquí el texto, salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Hay diversas opiniones de a qué se refiere esta palabra esto, cuando dice, y esto no de vosotros. Hay gente que piensa que se refiere a ser salvos. Salvos por medio de la fe, y esto, es decir, el ser salvos, no es de vosotros, pues es don de Dios. Porque por gracia sois salvos, se podría decir por medio de la fe, y el ser salvos no es de vosotros, es un don de Dios, y el ser salvos no es por obras, para que nadie se gloríe. Puede ser que se refiera a esto, pero en mi opinión Pablo se estaría repitiendo una y otra vez, él estaría repitiendo la misma cosa. La otra opción es que la palabra esto se esté refiriendo a la fe. Y creo que esta es la opción más razonable, porque entonces, según el contexto, vemos que Dios es el único que da vida nueva en Cristo a los muertos. Y aquí Pablo les estaría diciendo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y si alguien decía, entonces somos nosotros que ponemos la fe. Pablo le dice, no. Y esta fe no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero sea de una forma o de la otra, la fe es un don de Dios. Porque aunque creamos que esa palabra esto se está refiriendo a la salvación, en la salvación se incluye también la fe. Así que la fe es un don de Dios. Es un don de Dios, un regalo que Dios nos da. En Filipenses 1:29 también vemos esto, que la fe es un don de Dios. No es nosotros que podemos tener fe y que nos le ocurramos la fe de nuestra manera, no. Filipenses 1:29 dice, Filipenses 1:29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también que padezcáis por Él. Dice ahí que Dios concede que creamos en Él. Es Dios el que nos concede este regalo de que creamos en Él. Y si lo piensas, si la fe fuera nuestra, si la fe fuera algo que nosotros en nuestras propias fuerzas pudiésemos hacer sin la ayuda de Dios, sin que sea un regalo de Dios, entonces muchas veces podríamos tener grandes dudas sobre nuestra salvación. Porque, ¿y qué pasa si el momento que yo tuve fe no la tuve como la tenía que tener? Pero como sabemos que la fe es un don de Dios, entonces nuestra salvación depende de Él y no de nosotros. Y eso nos da una gran seguridad en nuestra salvación. La fe es un regalo de Dios. Cristo vivió por nosotros y ahí nosotros no podemos hacer nada. Cristo murió por nosotros y ahí nosotros no podemos hacer nada. Pero en la fe, aunque es un regalo de Dios, somos nosotros quienes tenemos que ejercer activamente este don de la fe. Es algo que Dios nos da, pero que nosotros ejercemos. Y es importante entender esto. Es un regalo que nosotros ejercemos. Así que, ¿por qué crees que eres salvo? Si alguien te pregunta eso, ¿por qué crees que eres salvo? ¿Le vas a decir, porque yo tuve la fe? ¿O le vas a decir, por la gracia de Dios? Tenemos que entender esto. Dice que por gracia sois salvos, por medio de la fe. La fe no es la base, el fundamento de nuestra salvación, sino el medio por el cual recibimos esta salvación.
Pero quizá te estás preguntando también, ¿y qué tipo de fe es la que está hablando aquí? Hay gente que habla en el día de hoy de una fe abstracta, en cierta manera, porque les dices y te dice la gente, sí, yo tengo mucha fe, pero es una fe que no está basada en nada. Yo tengo fe, pero ¿fe en qué? Dicen fe en Dios, pero no es el Dios de la Biblia, es un Dios de su propia imaginación. Te dicen, yo soy una persona de fe. ¿Fe en mí mismo? ¿Fe en qué? Hay gente que tiene una fe intelectual. Conocen mucho de la Escritura y creen en su mente muchas partes de la Escritura, pero se queda aquí, se queda en su mente. Creen en las doctrinas de la Biblia, pero la Biblia nos dice que aún los diablos creen y tiemblan, pero ellos no son salvos. Esta no es una fe salvadora. Hay gente también que tiene una fe temporal, una fe que se basa en las emociones, como aquella parábola del sembrador. Sale un poco la semilla, pero luego se va. Gente que dice, no, yo levanté la mano en un culto y ya por eso fui salvo, o hice una oración, pero dura unos meses y ya está, y vuelven a su vida de pecado. Pero la fe verdadera es una fe que produce buenas obras. Somos salvos para buenas obras, pero no por buenas obras. La fe salvadora es una fe en el Evangelio de Cristo Jesús. El Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El Evangelio de las buenas nuevas es que aunque somos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y creer y el tener fe salvadora significa que dejamos de confiar en cualquier otra cosa para nuestra salvación y solo confiamos en Cristo para salvarnos. Si no eres salvo en el día de hoy, no has sido justificado por la fe, necesitas desesperadamente ser salvo. No sabes lo que te espera el día de mañana, puede ser demasiado tarde. Y tu justicia no vale. Lo que necesitamos es desesperadamente la justicia de Jesucristo, que nos es dada, que nos es imputada, como habíamos visto, solamente por la fe. Hemos visto sola gracia, solo fe. Y ahora, para acabar muy brevemente, vamos a ver que solo a Dios debe ser dada la gloria. Porque el versículo 9 dice, no por obras para que nadie se gloríe. Y esto está hablando de que no puede ser por obras, de ningún tipo de obras, la salvación. Nada, ningún tipo de obras nos puede ganar la salvación. No es por obras caritativas y sociales. Y no hay nada malo en ayudar a la gente, en dar comida al hambriento, en darle ropa a los que lo necesitan, en visitar a los que están solos, en dar dinero a causas sociales. Pero estas cosas no nos pueden dar la salvación, no nos pueden ganar ni un ápice de la salvación. Tampoco es por obras morales, por ser fiel a tu mujer, por ser honesto en el trabajo, por educar bien a tus hijos, por ayudar a los vecinos, por decir la verdad. No, estas cosas no nos pueden hacer ganar nada de la salvación. Tampoco incluso es por obras religiosas, por venir a la iglesia, por dar dinero a la iglesia, incluso por hablar a otros de Cristo o incluso por predicar la palabra. Estas obras no te pueden hacer ganar la salvación. Muchos han hecho esto y muchos han hecho incluso muchos predicadores desde la palabra y hoy se encuentran en el infierno porque no habían puesto su fe en el unigénito Hijo de Dios. Tampoco es por obras espirituales, si las podemos llamar así, por leer la Biblia, por orar, por memorizar la Escritura, por leer libros buenos. No, la salvación no es por ninguna de estas cosas, aunque estas cosas sean buenas en sí mismas, pero no nos pueden hacer merecer ni ganar nada de la salvación. Tampoco es incluso por una obra de sufrimiento o martirio. Incluso si dieras tu vida para ayudar al prójimo, tampoco te ganas la salvación. No. Aunque pudiésemos realizar todas estas obras, seguiríamos estando tan lejos de alcanzar la salvación. ¿Por qué? Porque nuestras obras no valen para la salvación. Dice Isaías 64:6, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias, ¿como qué? Como trapos de inmundicia. Tus mejores obras, mis mejores obras, son como trapos de inmundicia delante de Dios. Es solamente Cristo que vivió una vida perfecta y cuando su justicia te es imputada, entonces sí que puedes vivir para Él. Pero sin esto, nuestras mejores obras no pueden agradar a Dios, no pueden ganarnos nada de la salvación, nada. Porque aunque hagamos obras, buenas obras exteriormente, y la gente diga, qué buena persona, en nuestros corazones estamos llenos de orgullo, vanidad, celos, envidias, odios, etc.
Además, si por nuestras buenas obras pudiéramos alcanzar la salvación, ¿para qué vino Cristo? ¿Para qué murió Él en la cruz del Calvario? ¿Para qué dijo Él, consumado es, cuando estaba en la cruz? Acabada está la obra. Él hizo la obra para que tú no tengas que depender de tus propias obras. Solamente la fe te llevará al cielo. Así que rechaza tus obras y escoge esa obra de Cristo. Toda obra que hagamos pensando en merecer la salvación o en ser más aceptados por Dios no tiene ningún mérito delante de Dios, porque no es por obras para que nadie se gloríe. Así que si no conoces al Señor, ven a Él en el día de hoy. Ven a Él no por obras, sino ven a Él por fe. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Date cuenta que no es por tus obras, sino que es simplemente por gracia, por lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario por ti. Y recibe esto por la fe. Y Cristo ha dicho que el que viene a mí, yo no le echo fuera. El que cree no será condenado, mas el que no cree ya ha sido condenado. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Todo esto es gracia de Dios, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos al Señor en oración. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos las gracias por esta tan grande salvación. Y muchas veces temblamos por aquellos que están despreciando y desechando una salvación tan grande. Oh Padre, pedimos por aquellos que están escuchando y que aún no han recibido la salvación, no han recibido a Cristo por la fe. Y pedimos, Señor, que no esperen más, sino que vengan a ti y te acepten y reciban a Cristo por la fe. Oh Padre, que sean encontrados en Cristo, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no de nosotros, es don tuyo, oh Padre, no por obras. Ayúdanos a darnos cuenta que no es por obras, que nunca nos podremos gloriar, que para ti debe ser dada toda la gloria. ¿Cuál es el propósito del hombre? ¿Cuál es nuestro propósito? Glorificarte a ti, darte a ti toda la gloria y toda la alabanza. Y pido, Señor, que tú te glorifiques en el día de hoy, que la gloria sea dada a ti en el día de hoy, salvando a pecadores. Oh Padre, si hay alguien escuchando que no te conoce, pido, Señor, que toques su corazón, que el Espíritu Santo les convenza de pecado, de justicia y de juicio, y que vengan a ti. Oh Padre, que crean en el Señor Jesucristo y lo reciban de todo su corazón. Padre, gracias por esta salvación, que no es por obras, sino que es por tu gracia, y que la recibimos por medio de la fe. Pedimos todas estas cosas, Padre, y pedimos que honres tu propio nombre. En el nombre de Cristo. Amén. Si queréis hablar con alguno de nosotros, estaríamos más que contentos de hablaros. Podéis llamarnos o contactarnos por Facebook, YouTube, y nos encantaría hablar. Que Dios os bendiga.